Bien, cuando hablamos de la biomecánica de la columna dorsal, en realidad, desde el punto de vista de la columna como tal, es súper poco lo que tenemos que mencionar. ¿Ya? Nos vamos a centrar en el proceso de mecánica ventilatoria, de cómo la columna influye, o sea, en realidad cómo la columna es parte de esta condición, ¿cierto?, de movimiento de otras estructuras, principalmente la parrilla costal, ¿cierto?, e incluso la extremidad superior, de cómo estas benefician al movimiento ventilatorio, y cómo este movimiento se realiza en torno a este eje central, fijo, estable, que sería nuestra columna vertebral. Haciendo un poco de recuento y de ver nuestros puntos de referencia, ¿cierto? Nosotros vamos a considerar la región torácica, región dorsal, como le quieran mencionar, ¿cierto? Considerando estas 12 vértebras dorsales y que cada una está en relación, ¿cierto?, a una estructura costal. Hay algunas que están en relación directa, otras que están en relación no tan directa, como lo vamos a ver a continuación, ¿cierto? Nuestros puntos de referencia van a ser las apófisis espinosas por posterior de todas las vértebras dorsales. Son complejas de palpar en términos de identificar cuál es cuál, dado que si nosotros recordamos la anatomía de la vértebra dorsal, aquí, la apófisis espinosa está súper vertical. Entonces, cuando palpamos una apófisis espinosa, probablemente estemos a un nivel inferior a la cual pertenece. Eso es necesario considerar en la clínica cuando uno haga evaluaciones de postura, sobre todo, para identificar las vértebras, ¿cierto? Y el nivel en el cual nos encontramos. Por anterior, nuestros puntos de referencia y que van a interactuar con esta columna dorsal van a ser las clavículas, ¿cierto? Que corresponde al eslabón, al único eslabón óseo que une al tórax con eh, la extremidad superior, desde el punto de vista articular óseo, porque la escápula está unida solamente con músculos. Tenemos a la clavícula, ¿cierto? Al esternón, y que nuestros puntos de referencia van a ser la escotadura supraesternal, o lo que llamamos horquilla, ¿cierto? La horquilla esternal, que nos permite identificar la ubicación de los músculos esternocleidomastoideo. A la orilla de cada uno de estos músculos está, perdón, de esta horquilla está el músculo esternocleidomastoideo, que va a tener relación con la posición de la cabeza, principalmente la rotación posterior de cabeza, que ya hemos mencionado. Bueno, vale recordar, chiquillos, que también es responsabilidad de ustedes, ¿cierto? Parte del trabajo autónomo es estudiar la musculatura y los movimientos que se realizan en torno a esa estructura que hemos mencionado. Si se fijan, no mencionamos nada de músculo en columna cervical. Es necesario que ustedes repasen la inserción y por ende los movimientos que van a generar cada músculo. Bien, el esternón, ¿cierto? Algunos puntos importantes de este punto de referencia para la mecánica ventilatoria es que en este punto, ¿cierto? Tenemos en condición directa la tráquea y se genera el reflejo tusígeno. Yo puedo estimular la tos presionando, ¿cierto? Esta zona, la horquilla esternal. Tenemos el manubrio esternal, ¿cierto? Y el cuerpo del esternón que nos van a indicar el único punto de anclaje que tienen las estructuras costales y vamos a ver que su anclaje, al ser cartilaginoso, favorece la mecánica ventilatoria. Y otro punto de referencia es el punto mesoesternal, ¿ya? A la altura de, ¿cierto? De la altura mamilar, vamos a tener el punto mesoesternal, que es el punto ubicado en el cuarto espacio intercostal y es el punto de referencia para algunas mediciones de tórax, principalmente de los diámetros de tórax, anteroposterior, diámetro lateral y perímetro de tórax cuando hacemos mediciones corporales. Denme un segundo, chicos, tengo que contestar una urgencia.
Bien. Otro punto de referencia corresponde al ángulo costal que se forma, ¿cierto?, con su vértice en la apéndice sifoide del esternón y todo el reborde de los cartílagos costales hacia inferior. Este ángulo, ¿cierto?, es de referencia para poder evaluar cuando estemos en condiciones terapéuticas de respiratorias, ¿cierto? Evaluar el movimiento costal, evaluar la posición diafragmática, entendiendo que por el borde costal se inserta el diafragma. Y otros puntos de referencia de este tórax, ¿cierto? Va a ser la relación que tiene el tórax con los brazos, ¿ya? Si nosotros medimos la distancia en una evaluación postural, a esto le llamamos el, el triángulo de la talla o del talle, como de la medición que hace un sastre, ¿cierto? El triángulo del talle. Y que este triángulo, si aumenta la separación en una posición relajada, si el brazo, ¿cierto?, se distancia mucho del tórax o del abdomen, quiere decir de que el cuerpo está inclinado. Me refiero a esta, perdón, me refiero a esta distancia, ¿ya? Si esa distancia aumenta, quiere decir de que el cuerpo está inclinado hacia allá, y por ende la otra disminuiría, porque el brazo se va a pegar. Es cosa que ustedes coloquen los brazos hacia el lado y se inclinen hacia un lado u otro, generando un movimiento de inclinación lateral de la columna o una escoliosis. En una evaluación postural, entonces, esta distancia, ¿cierto?, nos permite evaluar esa condición. Lo mismo va a ocurrir con algunos puntos de referencia, como la medición del acromion al suelo. Las diferencias entre ellas, ¿cierto?, habla de inclinaciones. En este caso, la orientación o la altura mamilar podría llegar a ser una referencia, sin embargo, como es tejido blando, pueden existir diferencias de altura, ¿cierto? Y también diferencias entre hombre y mujer, ¿cierto? Por la glándula mamaria, diferencias de volumen, tienen diferencias de altura. Por ende, no es un buen indicador del registro específicamente eh, postural, ¿cierto? Para la posición del tórax. Por posterior, nuestros puntos de referencia van a ser la escápula, aproximadamente en el vértice escapular vamos a encontrar la torácica 7, en la tuberosidad escapular por el borde medial vamos a encontrar la torácica 3. Son algunos de los puntos de referencia cuando se encuentra completamente alineado nuestro tórax. ¿Ya? Parte de lo que van a tener que revisar hoy en el taller, ¿cierto? La disposición. La altura del hombro, claro, el acromio lateral. Lo mencioné hace poquito, recién, Marion. Cuando hablamos de la altura del acromio lateral, es la altura del hombro. La inclinación de la clavícula también puede ser otro indicador de alineación torácica. Bien, la región torácica está íntimamente, sobre todo la región torácica alta, está ligada, ¿cierto?, a la musculatura que tiene relación con cabeza y cuello. Y por ende, las alteraciones que nosotros vamos a encontrar en esta disposición, ¿cierto?, de adelantamiento de cabeza y cuello, va a alterar la función muscular. A esto, sumado a los músculos que están en la región torácica alta, ¿ya?, en la escápula principalmente y en la zona pectoral, se les conoce como síndrome cruzado. No voy a profundizar porque es parte del taller que ustedes puedan hacer, averiguar, ¿cierto?, las condiciones de este síndrome cruzado. Pero habla de la relación de alteración postural, cervical y dorsal alta. Y de la relación que tienen los músculos y las vértebras en ese sentido. Bien, algunas características osteológicas, toda esta información está tomada del libro Newman, por si acaso. Algunas características de las vértebras. Si nosotros miramos las diferencias entre la zona cervical versus la dorsal y la lumbar, ¿cierto?
La principal diferencia de las vértebras dorsales es que en el cuerpo vertebral posee caras articulares para la cabeza, ¿cierto?, de las costillas, para la zona articular de las costillas. De igual manera, vamos a encontrar una cara articular en las apófisis transversas para la articulación costotransversa, ¿ya? Vamos a hacer entonces la diferencia desde el punto de vista de la nomenclatura como articulación costovertebral, aquella que es la costilla con el cuerpo, y la articulación costotransversa, aquella que es la costilla con la apófisis transversa, ¿ya? Y vale resaltar que la articulación costovertebral es compartida entre un cuerpo vertebral y su cuerpo vertebral subyacente, ¿ya? Vamos a encontrar en la mayoría de las vértebras dorsales, ¿cierto?, una doble cara articular para una misma costilla. Y el nombre o el número de la costilla está representado por la eh, apófisis transversa. Es decir, si la costilla articula en la apófisis transversa de la torácica 8, entonces estamos en presencia de la costilla 8. A pesar de que tenga relación con la costilla 7, por ejemplo. Obviamente en las zonas de transición, como C7, T1, ¿ya? Y como T12 y lumbar 1, ¿cierto? Vamos a tener caras completas. En este caso, la carilla en T1 se encuentra una cara completa para la primera costilla. Y en el caso de T12 no tenemos la articulación en la parte inferior porque no hay una costilla que articule con la lumbar 1, sino que tenemos solamente una cara articular en la zona superior de T12. Bien, importante aquí, articulación costotransversa y articulación costovertebral, costotransversa. En torno a estas dos articulaciones es que se generan los movimientos de las costillas para el proceso de ventilación. Y ya vamos eh, a entrar en detalle de ese proceso. Desde el punto de vista osteológico de la costilla, ¿cierto? Obviamente, si tenemos una cara articular en la vértebra, vamos a tener su cara articular correspondiente en la costilla. La costilla, un hueso plano, ¿cierto? Caracterizado por tener una curvatura que tiene un ángulo más marcado en la zona posterior. De hecho, si volvemos a la diapositiva de referencia, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a ver siempre es las vértebras, apófisis espinosas. Después se pierden la estructura ósea porque tenemos componentes musculares para los erectores espinales. Y después de eso, lo primero que aparece es el ángulo costal. Voy a sacar el dibujo para que lo podamos apreciar nuevamente, ¿ya? Apófisis espinosa, porción muscular, y lo primero que podemos palpar en la costilla corresponde a los ángulos, el ángulo posterior de la costilla, y que es el punto donde se genera, ¿cierto?, la primera curvatura hacia anterior. Segunda característica importante de la costilla es que en el reborde inferior tenemos un surco por donde pasa, ¿cierto?, un paquete vasculonervioso que va a inervar a los músculos intercostales e irrigar, ¿cierto?, estos mismos músculos intercostales. Tenemos también la zona de la cabeza de la costilla, la cabeza costal, que tiene la articulación obviamente para las zonas de los cuerpos vertebrales, la articulación costovertebral. Y en la parte anterior tenemos, ¿cierto?, una articulación para el cartílago costal que va a ir hacia el esternón. Esto es un ejemplo de una costilla típica, estamos hablando de la 3 a la 9, entendiendo que las costillas 1 y 2 son diferenciadas, ¿cierto? Son costillas más bien planas y que van directo hacia el esternón. Y también tenemos de la 10 a la 12, que tenemos una unión, ¿cierto? Que se lo conoce como costilla flotante y una unión cartilaginosa conjunta hacia la zona esternal. Ya, para pagarla. Disculpen, voy a silenciar los micrófonos.
Ahí sí. Bien. Entonces, como tenemos articulaciones nuevas de la costilla con las vértebras, también vamos a tener inserciones ligamentosas nuevas. Perdón. Donde el primero, ¿cierto? Tenemos los ligamentos que van a unir y la cápsula articular, ¿cierto? Que van a unir esta articulación, son de tipo artrodia, vale mencionarlo, ¿cierto? Ambas articulaciones de tipo artrodia. Tienen cartílago articular, ¿cierto? Tienen lubricación y tienen ligamentos que los van a proteger, principalmente el costo transverso, ¿ya? Ligamento costo transverso, que va a permitir, ¿cierto?, la suspensión de la costilla, y ligamentos costovertebrales, ¿cierto?, que van en conjunto con la cápsula a mantener la costilla en su posición, principalmente la cápsula costovertebral. Aquí tenemos una vista superior, vamos a encontrar aquí los costotransversos, ¿ya?, y el costo vertebral. Y tenemos el resto de la estructura. Sin el recubrimiento capsular, aquí podemos ver la articulación expuesta, ¿cierto?, con su espacio articular, y la articulación con su espacio articular. Retomando la orientación facetaria, ¿cierto? En el caso de la columna dorsal es más verticalizado, aproximadamente 60 grados en promedio. También se caracteriza, ya lo mencioné, por la verticalización de sus apófisis espinosas y se encuentra muy cerca. Entonces, la columna en cifosis ya tiene cercanía de las apófisis espinosas. Cuando nosotros queremos hacer una extensión, se ve limitado por el tope directo de las apófisis espinosas y porque no se puede abrir la parrilla costal para poder generar una extensión completa de la columna dorsal. En el plano transverso vamos a encontrar una orientación aproximadamente de 20 grados, lo que va a implicar, ¿cierto?, que se empiezan a limitar los movimientos rotacionales. En la columna cervical no existía esta orientación de 20 grados. Entonces los movimientos rotacionales permitían este ascenso eh, cuando hacíamos el ascenso, ¿cierto?, hacia anterior y el descenso hacia posterior, permitía rotación. En cambio, en la columna dorsal, y vamos a ver que en la columna lumbar es aún mayor, la orientación en el plano transversal limita el movimiento rotacional. Entonces, en términos generales, ¿cierto?, vamos a tener movimientos de la parrilla costal aproximadamente, de la columna dorsal, perdón, de 30 a 40 grados de flexo-extensión, ¿ya? Le sumamos una extensión menor, ¿cierto?, de 20 a 25 grados, lo que nos da un total de 50 a 70 grados comparado con los 130 que teníamos de la columna cervical, ¿cierto? Estamos casi reduciendo a la mitad el movimiento. En el caso de la rotación axial, en conjunto, no supera los 30 grados, ¿ya? Y esta rotación se ve limitada por la orientación facetaria y en el caso de la inclinación, aproximadamente 25 grados. Estos graduaciones se miden a través de los ángulos de Koff, que ya los hemos mencionado, lo mencioné en la primera clase de cómo se medían, y tenemos que diferenciar, no, no es diferenciar, tenemos que mencionar que la columna dorsal es muy difícil que se mueva por sí sola. Siempre está acompañado o de movimiento cervical o de movimiento lumbar. A diferencia de la columna cervical, que podemos hacer movimiento diferenciado del resto de nuestro sistema vertebral, lo mismo ocurre con la columna lumbar, la columna dorsal siempre está condicionada a los movimientos de sus regiones adyacentes, principalmente de la columna lumbar. Es por eso que se describe, ¿cierto?, generalmente el movimiento tóraco-lumbar, es decir, de la columna torácica asociado al movimiento lumbar. Y aquí vemos cuál es el aporte en flexión aproximado de la columna torácica. Se ve limitado, obviamente, cuando tenemos por la estructura de la parrilla costal y también cuando existe aumento de los volúmenes de tejido blando,
por ejemplo, volumen abdominal, volumen mamario, ¿cierto? Volumen de las masas musculares, pero en términos generales, el rango completo de la región toracolumbar, incluso la región pélvica, es que usted pueda tocar con sus manos la punta de sus pies. Eso es lo normal. Independiente del volumen, ¿cierto? La estructura ósea debería permitir ese rango de movimiento como mínimo. Desde el punto de vista de la artrocinemática es igual que en la cinemática cervical. Vamos a encontrar un deslizamiento cuando hacemos flexión, un deslizamiento que va en sentido antero-superior, ¿ya? Separando las apófisis espinosas, ¿cierto? Y esto se ve limitado por los ligamentos supraespinoso e interespinoso. Esto ya lo hemos revisado, no necesita detalles, ¿cierto? El deslizamiento se da por la orientación facetaria. Si se fijan, en este caso, el deslizamiento va a ser antero superior, pero con predominio superior. En la zona cervical es antero superior con predominio anterior. Y en la zona lumbar nos vamos a dar cuenta que es principalmente superior. No hay casi nada de inclinación anterior por la orientación facetaria. Para el movimiento de extensión, en tanto, ¿cierto? Si se fijan, no logramos extender por completo, sino que solamente rectificar la cifosis torácica. Y esto se da por el tope de las apófisis espinosas y porque tenemos que separar las costillas y están unidas por el esternón, por ende es muy complejo realizar esto. También se asocia al movimiento lumbar, aproximadamente 20 a 25 grados. ¿Qué ocurre artrocinemáticamente durante esta extensión? Obviamente el deslizamiento en sentido póstero inferior. Y si comparamos la zona cervical, en el caso de la cervical, el dominio es el deslizamiento posterior. Y en el caso de la zona dorsal, el dominio es principalmente inferior, dado que son más verticales, su orientación facetaria. Ya mencionamos, ¿cierto?, que el tope está dado por el choque de la apófisis espinosa, por la disminución del espacio facetario y porque se están tratando de separar las costillas que están unidas al esternón. Bueno, y en el caso de la lumbar es predominio inferior casi total. Para la inclinación, ¿cierto? Vamos a encontrar la inclinación torácica que va a reducir el espacio costal hacia el lado de la inclinación y va a aumentar el espacio costal hacia el lado contrario a la inclinación. Y tenemos que recordar, bueno, todavía no lo hemos visto, pero como conocimiento general, ¿cierto? Que la apertura del tórax es la que permite el ingreso de la ventilación. Entonces, cuando tenemos restricciones de la apertura, ya sea por inclinación o por flexión aquí, cuando tenemos restricción de la apertura torácica es cuando se altera el proceso ventilatorio. Es por ello que los movimientos que reducen el tamaño del tórax son bastante limitados. Aquí la inclinación, ¿cierto?, llega aproximadamente a los 25 grados de inclinación torácica y lo que vamos a encontrar era el movimiento que hablábamos de acoplamiento. Cuando yo inclino, por ejemplo, hacia la derecha, como está el ejemplo aquí del dibujo, vamos a provocar un deslizamiento que es hacia atrás y hacia abajo del lado derecho y hacia arriba y hacia adelante, ¿ya? Antero superior y acá es póstero inferior. Por ende, estamos en presencia de un acoplamiento ¿de qué tipo? ¿Directo? De tipo directo. Si hablamos solamente de la vértebra. Ocurre que, como disminuye el espacio costal, las costillas tienden a topar o
a reducir el movimiento, porque esto si lo proyectamos para allá se van a tocar en algún momento, si es que se inclina, ¿ya? Esa inclinación reduce el movimiento rotacional y en algunos casos incluso pasa a ser un acoplamiento de tipo indirecto, que a pesar de que inclinamos, la costilla empuja para que la vértebra no rote, ¿ya? Pero nos vamos a quedar con que es de tipo directo, ¿ya? Solamente con la presencia costal podríamos encontrar limitación al acoplamiento. Sí, sí, es que quiero terminar con estos movimientos para poder pasar después a mecánica ventilatoria, ¿ya? Para que terminemos la idea con esta de los movimientos vertebrales. Bien, y para el movimiento rotacional, ¿cierto? A nivel dorsal, la osteocinemática nos muestra que frente a la rotación, por ejemplo, hacia la derecha de nuestro cuerpo, el deslizamiento va a ser hacia la izquierda de las carillas articulares. Considerando que el punto rotacional está en el cuerpo vertebral, entonces si rotamos nuestro cuerpo hacia la derecha, nuestras carillas articulares deslizan en el sentido contrario. Si rotamos hacia la izquierda, las carillas articulares deslizarían entonces hacia la derecha. Esta esfera, ¿cierto? Nos muestra un poco la forma. Considerando que este es el punto de rotación, si esto está rotando en ese sentido, entonces aquí está deslizando en ese sentido. Eso es la forma más fácil de poder entenderlo, o de conocerlo en realidad. A pesar de que la rotación es muy baja, ¿no? Y el total es 30 grados. Cada una de las vértebras aporta muy poco grado entre sí para un nivel total dorsal de 30 grados. Bien, esto ya lo vimos y eso lo vamos a ver después del receso. Bien, hagamos el último receso. Es en un cuarto para las 12. A las 12 nos volvemos a encontrar. Que la transmisión de carga se da, ¿cierto?, por esta correcta alineación de las vértebras. En términos generales y como modo de referencia, las curvaturas de nuestra columna, ¿cierto?, tienen aproximadamente esta graduación, 30-40 grados a nivel cervical, 20-40 grados de cifosis a nivel dorsal y 40-60 grados, ¿cierto?, como límites en la lordosis lumbar. Frente a esta disposición, nosotros vamos a encontrar que la interacción de las unidades vertebrales es la correcta desde el punto de vista mecánico. Voy a mostrar en las diapositivas que siguen algunos de los efectos que puede tener, ¿cierto?, la alteración de la alineación a nivel torácico y su interacción también con cabeza y cuello, eh, y cómo esto nosotros lo podríamos interpretar como sobrecargas a las diferentes demandas mecánicas que vamos a encontrar. Esto está tomado del libro Newman también. Ahí está la descripción completa y la explicación completa de esta condición. Y estoy mostrando tres ejemplos, ¿cierto? Uno, cuando hay alineamiento completo. Dos, un pequeño adelantamiento de la cabeza y el cuello. Y tres, un gran aumento de la curvatura cifótica y adelantamiento de cabeza y cuello. En estos tres puntos nosotros vamos a identificar a nuestra vértebra o a nuestras unidades vertebrales, ¿cierto? Bajo el modelo que habíamos mencionado de análisis eh, de los pilares anterior y posterior, ¿cierto? De hecho, uno de los análisis que hicimos durante la clase fue de este caso en que tenía que estar cargando pesos, ¿cierto? Y mencionábamos que el peso corporal era relevante, que esto iba a aumentar la resistencia que se generaba sobre la musculatura que tenemos que trabajar en la parte posterior de las vértebras. Entonces esto va generando, en cierta medida, ¿cierto? Aquí estoy colocando los casos como ejemplo, ¿ya? Va generando un distanciamiento entre el vector del peso corporal de tórax hacia arriba. Si nosotros esto lo consideramos a nivel lumbar, obviamente se va alejando mucho más.
Pero con una cifosis torácica, un aumento de la cifosis torácica o un adelantamiento simple de cabeza y cuello, si se fijan aquí la lordosis está perdida en esta parte y la cifosis está mantenida en cierta medida. Acá la lordosis completamente se pierde o hay una compensación muy notoria de la rotación posterior de cabeza y tenemos también un aumento de la cifosis torácica. Ambos extremos, ¿cierto? Ambos extremos con la columna aplanada o con la columna muy curvada, ¿cierto? Difieren de la posición de la columna alineada con sus curvas mantenidas en cómo se transmite el peso corporal. Entonces, vamos al primer caso, el caso A. El peso corporal pasa por estas curvas vertebrales, si se fijan, pasa por la lordosis, pasa por la cifosis, después la columna lumbar, pero la distancia mecánica que se genera hacia el punto rotacional, ¿cierto? Es pequeña. Si nosotros pudiéramos hacer el análisis de palanca, entonces voy a ir dibujando acá. Tenemos nuestro fulcro de rotación, una distancia a la potencia muscular que no varía, ¿ya? Y una distancia al peso corporal, al vector de peso corporal, que podría ser fácilmente neutralizado por la actividad muscular. Si nosotros vamos al siguiente ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a nivel cervical, vamos a encontrar que el momento externo, el brazo de momento externo, eso significa ME, BME, ¿ya? Tenemos un moderado momento de flexión cervical, es decir, el peso corporal está favoreciendo la flexión de la columna cervical. Hay una distancia pequeña. Por ende, los músculos pueden mantener esa posición, sí, de buena manera, no tanto, pero lo pueden mantener. En cambio, a nivel torácico, este brazo de palanca aumenta, ¿cierto? Y los músculos tenemos que aumentar su fuerza muscular para poder neutralizar esta situación. Por eso es tan común, por ejemplo, frente a esta posición, que probablemente muchos de ustedes, y me incluyo en esta descripción, muchos de nosotros estamos con adelantamiento de cabeza y cuello por el uso del computador, por el uso del teléfono celular, por el uso de la lectura, etcétera, diferentes condiciones que nos posicionan en esta situación. Tenemos la sintomatología, ¿cierto?, a nivel dorsal. Y es porque la columna dorsal se está llevando la sobrecarga muscular para mantener esta posición. Por eso duele tanto la espalda, sobre todo a nivel dorsal alto, después de una jornada laboral, ¿cierto? Por ejemplo, o una jornada, ¿cierto?, académica. La contractura muscular es muy común a nivel periescapular, ¿cierto? Los músculos que rodean la escápula, los que van hacia la columna dorsal, no sé, romboide, estoy hablando de trapecio medio, trapecio inferior, ya los músculos que están constantemente trabajando para fijar nuestra escápula, pero al mismo tiempo los músculos que tienen que soportar esta carga mecánica en la columna, los músculos profundos de columna vertebral. Estamos hablando de erectores espinales, de multífidos, ¿cierto? De músculos que están ahí estabilizando y tratando de contener al pilar anterior, protegiendo al pilar anterior, dada esta sobrecarga porque el peso corporal, incluso siendo el mismo, solamente aumentó su brazo de palanca. Entonces, si nosotros esquematizamos aquí, tenemos el fulcro, tenemos la distancia que sigue siendo la misma porque el músculo no va a cambiar su punto de inserción, pero aquí tenemos ahora un aumento de la distancia de donde se aplica el vector de la fuerza del peso corporal. Entonces, frente a ese brazo de palanca mayor, entonces el músculo tiene que, para poder contrarrestar el torque, como no puede aumentar su brazo de palanca, entonces aumenta su fuerza. Recordemos que el torque, ¿cierto?, es igual a la fuerza por su brazo de momento, ¿cierto? O brazo de palanca, como lo quieren llamar. Entonces, como el brazo de momento,
musculatura no lo podemos cambiar porque siempre es el mismo desde el punto de rotación hacia el punto de inserción, no nos queda otra que aumentar la fuerza, dado que en el caso del peso corporal se mantiene la fuerza, el peso corporal es el mismo, pero aumentó su brazo de momento, entonces genera más torque. Nosotros tenemos que contrarrestar con la musculatura aumentando la fuerza. Si nos vamos al caso ahora extremo, ¿cierto? Un aumento completo de la cifosis, un adelantamiento de cabeza y cuello con una rotación posterior de la cabeza. Entonces ahora si se fijan el peso corporal de la cabeza, el peso de la cabeza, pasa por posterior al punto de rotación. Lo que mencionábamos delante, que si yo tengo muy rotada la cabeza hacia posterior, ahora el efecto que genera en la columna cervical es por posterior ahora hacia el punto de aplicación de la fuerza. Pero esto se manifiesta con un gran momento de flexión torácica, un aumento de esta cifosis torácica, entonces nos deja con una palanca donde hay mucha distancia entre la aplicación del peso corporal y muy poca distancia con el músculo. Entonces, para contrarrestar este torque, ahora el músculo tiene que aumentar en mayor medida su fuerza para poder contrarrestar esta palanca que está haciendo el peso corporal. Mientras más nos alejamos desde la zona vertebral, nuestro alineamiento, más sobrecarga empieza a existir ahora a nivel más bajo, a nivel toracolumbar, ¿no? Mientras más cerca nos encontramos, se reparte la actividad entre cervical, dorsal y lumbar. Pero mientras más nos adelantamos con la cabeza, el cuello y los hombros, la carga muscular empieza a pasar a nivel lumbar. Estamos en una constante flexión. La flexión involucraba compresión del disco intervertebral, migración del núcleo pulposo hacia posterior, ¿cierto? Sobrecarga del pilar posterior, etcétera. Si a eso le sumamos que esta persona, por ejemplo, tome con sus manos, imaginemos que pasó y está tomando aquí una caja o un peso X, ¿ya? Si a eso le sumamos un peso, este vector, aparte del peso corporal, va a tener el vector del peso de este elemento, más sobrecarga aún, ¿ya? Entonces, esto nos muestra que la carga postural por sí sola ya puede ser una, un factor de riesgo, ¿cierto?, para las lesiones musculoesqueléticas de columna vertebral, principalmente de tipo muscular, ¿ya? Y de tipo disco intervertebral. ¿Ya? Probablemente óseo no tengamos tanto inconveniente porque resulta que las vértebras resisten mucha carga, ya lo mencionamos. Pero al fin y al cabo, si esto lo sumamos durante los años, las vértebras van a empezar a generar su compensación, generando más tejido óseo, por ejemplo, como los osteofitos en las zonas articulares o en los bordes del cuerpo vertebral, etcétera. Esto solo por postura. Si a esto le sumamos el peso del cuerpo, ¿ya? Bueno, las fotografías que puse quizás no son el mejor ejemplo porque tenemos diferentes volúmenes corporales en las tres personas, pero si le sumamos, por ejemplo, que esta persona fuera más encima, tuviera un aumento del peso, ¿cierto? La sobrecarga es mucho mayor, porque vamos a estar aumentando la fuerza y el brazo de momento externo, en este caso, de la fuerza externa, para esta balance de la palanca a nivel vertebral. Los invito a que de manera individual profundicen en este análisis, ¿cierto? De cómo las fuerzas se manifiestan sobre la unidad vertebral a diferentes niveles y cómo esto se traduce en sobrecarga mecánica para el músculo al fin y al cabo, o para todos los elementos del pilar posterior de nuestra columna. Hace poquito salió, ¿cierto? Este documento, eh, que no quiero profundizar en él, solamente mostrar que no es solamente la posición mantenida, sino que la posición dinámica. Una persona puede tener alteración postural mantenida, como este ejemplo que estoy mostrando aquí, pero al usar dispositivos, por ejemplo, esto puede ser un libro, puede ser el teléfono, ¿cierto? La cantidad de horas de esta posición, ¿cierto? Va a ir generando al fin y al cabo la misma alteración, pero de manera aguda, no de manera sumativa, no de manera progresiva, sino que de manera aguda. Es decir, todos los días vamos a tener una sobrecarga
con la cual el músculo tiene que lidiar dependiendo del número de horas que tengamos el uso del dispositivo y obviamente de la mantención de esa postura alterada. Eh, bueno, por ello se recomienda, ¿cierto? Ir generando actividades dinámicas con cambio de postura, para que la musculatura no se sobrecargue solamente por mantener una posición. Esta es la exagerada, ¿cierto? 60 grados de inclinación de cabeza y cuello puede llegar a generar una carga de 60 libras, pero eso dependiendo del peso, etcétera. Hay varios factores que considerar. En términos generales, en la medida que aumenta la inclinación, aumenta la carga del momento externo y por ende la carga del momento muscular que podemos generar. Bien, la hipercifosis, un segundo, ya, la hipercifosis entonces está dada por condiciones generalmente patológicas. Podemos encontrar vértebras en cuña que dependen de genética o ambiente, puede ser un factor ambiental el que haya formado la cuña o alguna fractura por algún accidente, ¿cierto? A pesar de que a nivel costal es muy difícil llegar a fracturar eh, las vértebras, a no ser que el accidente sea o el evento sea de muy alta energía. Estas vértebras que están aquí, un poquito de imagenología, están súper dañadas. No solamente por la vértebra que acabo de marcar, que es la lógica, ¿cierto? Sino que esta forma de los cuerpos vertebrales habla de una vértebra que está siempre mantenida a sobrecarga, ¿ya? Cuerpos achatados, ¿cierto? Con una ampliación de la base, con aumento de la reflexión radiográfica. Voy a borrar aquí. Con un aumento, ¿cierto? Más blanquecino, aquí se puede ver, ¿cierto? Eso quiere decir que hay mayor densidad del tejido. Tenemos estas puntas que no deberían existir. Esas puntas que están ahí, ¿ya? Esa punta que está aquí, ¿ya? Esos daños así, esos cambios en la forma, esos son efectos que van en respuesta a la sobrecarga mecánica. La fractura aquí es obvia, la fractura en cuña que puede generar una hipercifosis vertebral, pero me quiero detener en estos daños que están aquí por sobrecarga. El- un proceso dentro de la mecánica o la respuesta mecánica de nuestros tejidos, ¿cierto? El proceso en que nosotros tenemos estímulos mecánicos y que tienen una respuesta biológica se le llama mecanotransducción. Yo entrego un estímulo mecánico y obtengo una respuesta biológica de mis tejidos. Por ejemplo, entrego el estímulo mecánico voy a tomar este ejemplo aquí, se está estirando la musculatura, ya isquiotibial, la respuesta es que el isquiotibial tenga ciertas microrupturas, probablemente va a generar un cambio en la manifestación de la elasticidad del colágeno, etcétera, ¿ya? O en el tendón. Si yo le genero una contracción muscular enérgica, voy a generar microrupturas en la fibra, voy a generar una respuesta de aumento del volumen muscular, una hipertrofia muscular, etcétera. Aquí, en el caso del hueso, la mecanotransducción se puede dar de dos maneras diferentes. Primero, a partir de la ley de Wolff, aumentando o reduciendo la, eh, la tasa, ¿cierto?, de generación de matriz ósea. Eso ya lo hemos discutido. Pero en la unión con los fibrocartílagos, ¿ya? Aquí en este caso está el disco intervertebral, lo mismo ocurre con los cartílagos articulares. Cuando el cartílago o el fibrocartílago recibe sobrecarga, la mecanotransducción cambia a que ese condrocito empiece a secretar matriz ósea y se pase a una diferenciación de osteocito y que el osteocito también aumente su calcificación y se empiezan a generar estos tejidos óseos en patológico, en respuesta patológica. Se le llaman osteofitos, picos del oro en algunas ocasiones por su forma, ¿cierto? Por ejemplo, que son más como, literalmente como el pico de un ave loro, ¿cierto?
que esa es la forma común que se le llama, ¿cierto? Pero osteofitos es el nombre original, que van en respuesta a una sobrecarga, ¿cierto? De la demanda mecánica. O sea, yo estoy sobreexigiendo este tejido, obviamente con la edad se va acumulando, pero estoy sobreexigiendo el tejido y va en respuesta a eso. Generan pinzamiento, generan dolor porque están pinchando otros tejidos que no corresponden, el, el fibrocartílago se daña, ¿cierto? Otros tejidos, por ejemplo, la zona articular se empiezan a dañar, etc. Aquí hay otra condición, ¿cierto? Patológica, una enfermedad marcada por un aumento súper marcado de la cifosis, ¿cierto? Una cifosis producto del envejecimiento, donde vamos a encontrar que los cuerpos vertebrales empiezan a aumentar la cifosis porque el disco intervertebral va perdiendo eh, su contenido acuoso y empieza a degenerarse el disco intervertebral a medida que avanza la edad, ¿cierto? ¿Se puede evitar? Sí, se puede lentecer. Una persona que es activa, con buena alimentación, con buena hidratación, ¿cierto? Evita este progreso excesivo durante el envejecimiento de la disminución de la altura de los discos intervertebrales. Disminuye la altura y disminuye la calidad de la resistencia a la fuerza. Bien, este no lo vamos a hacer, es un ejercicio donde podríamos incluso calcular cuánto es la fuerza compresiva que recibe la vértebra, ¿ya? Eh, sí les voy a dejar durante la semana, les voy a dejar está en un capítulo de un libro, lo voy a dejar en la plataforma para que puedan revisarlo. Se hace el cálculo de la fuerza compresiva, se entiende que a nivel de T5 y T6 aproximadamente el 60% del peso corporal está alojado en esa zona, se recibe en esa zona, ¿ya? Tenemos las fuerzas que va a ser la fuerza muscular, la fuerza del peso corporal y por ende otra fuerza de carga externa, ¿ya? La sumatoria de estas tres fuerzas va a ser la fuerza compresiva que recibe la unidad vertebral. Entonces, si yo aumento el brazo de momento externo, tengo que aumentar la fuerza muscular y por ende aumenta la fuerza compresiva. Dijimos que en el balancín, ¿cierto? Cuando teníamos un balancín, aquí está el eje del balancín, se sube una persona aquí y se sube otra persona acá, la fuerza que hace esa persona y la fuerza que hace la otra persona en el balancín, al fin y al cabo se concentran en el punto de rotación. ¿Cuál es el punto de rotación? Nuestra vértebra. Y dentro de nuestra vértebra, principalmente el disco intervertebral y la faceta articular. Eso ya lo sabemos. Entonces, para estimar la fuerza compresiva a nivel vertebral, si nosotros conocemos el peso corporal, conocemos el torque que debería hacer la fuerza muscular, entonces podríamos calcular la fuerza compresiva. Aquí podemos hacer un ejemplo. Con el peso corporal de alguno de ustedes lo pueden hacer en su casa, ¿cierto? Si usted tiene el peso corporal y el brazo de momento externo de ese peso corporal es 20 centímetros respecto a la vértebra, esto es un ejemplo, ¿cierto? El brazo de momento interno, es decir, la fuerza muscular es de 10 centímetros, yo puedo entonces calcular cuánto es la fuerza muscular y por ende cuánto es la fuerza compresiva, haciendo la igualdad de torque. Por aquí, la fuerza compresiva entonces va a ser igual a la sumatoria. Eso es lo primero. Tenemos que conocer la fuerza muscular. Y tenemos que conocer la fuerza del momento externo. Si usted pesa, voy a hacer el ejemplo más sencillo. Imaginemos que usted pesa 50 kilos. 50 kilos por 0,6, que sería el 60%, a la altura de T5, T6. La fuerza externa, lo voy a escribir en el chat mejor, ¿ya? Porque me es más fácil. Vayan todos mirando el chat. Lo voy a hacer aquí.
Tenemos entonces que la fuerza externa corresponde a el peso corporal en 60% del peso corporal. ¿Sí? Entonces la fuerza externa para una persona que pesa 50 kilos de ejemplo, 50 kilos en el ejemplo, la fuerza externa serían 30 kilos. ¿Ya? Me dice que esos 30 kilos están a 20 centímetros de la distancia de la vértebra. ¿Ya? Entonces, no voy a hacer ninguna transformación, lo deberíamos transformar a Newton, ¿cierto? Esto serían 300 Newton y a metros 0.2. Bueno, ya lo hice. La fuerza externa entonces va a ser de 300 newtons. El torque que hace la fuerza externa es de 300 newtons por 0.2 metros, ¿cierto? Y eso me está dando 300 por 0.2, 60. 60 newton metros. Eso me permite a mí conocer la fuerza muscular. ¿Qué tiene que ocurrir? Estamos aplicando aquí conocimientos previos de biofísica, ¿cierto? Y de fundamentos de movimiento. Bien, este torque lo que está haciendo es mover el cuerpo hacia adelante con una fuerza de 60 newton metros. Yo necesito contrarrestar eso con la fuerza muscular. Entonces tengo que establecer que el torque que hace la fuerza externa tiene que ser igual al torque que hace la fuerza muscular, para que eso se mantenga en equilibrio. El torque de la fuerza muscular debería ser igual a la fuerza muscular, ¿cierto? Por su brazo de momento interno, que en este caso son 10 centímetros, transformados a metros es 0.1 metros. ¿Conozco la fuerza muscular? No, no la conozco. No la conozco. Entonces yo puedo decir que si el torque de la fuerza externa es igual al torque de la fuerza muscular, 60 newton metros, que era el torque de la fuerza externa, son igual a la fuerza muscular por 0.1 metros. El 0.1 metros pasa, si está multiplicando aquí, pasa dividiendo al otro lado y sería 60 newton metros dividido en 0.1 me da 600 newtons la fuerza muscular. Haciendo la división de 60 newton metros dividido por 0.1 metros, eso me da igual a la fuerza muscular, lo que es igual a 600 newton. ¿Ya? Y me dice que la fuerza compresiva entonces que se está llevando la vértebra es la sumatoria de la fuerza externa más la fuerza muscular. Y eso sería 600 newton más 300 newton. 900 newton en total. ¿Ya? Independiente del cálculo, para que no se asusten, ¿ya? Porque no les voy a pedir que hagan este cálculo. Ahí es cuando todos respiran y colocan un dedito para arriba en el chat porque probablemente estaban pensando en que se le iba a pedir que lo aprendieran. Ya lo deberían manejar, ¿cierto? Pero no voy a profundizar en eso. Lo que quiero demostrar con esto es que si usted pesa 50 kilos solamente y tiene una alteración postural, quiero que vean la sobrecarga que puede llegar a tener su vértebra por la sobrecarga de la actividad muscular. En otras palabras, si usted pesa más, por ejemplo, si pesara, no sé, 80 kilos, hablar de mí, por ejemplo, yo peso 80 kilos, mis 80 por 0.6 son 48, son 480 aquí.
serían 1080 newtons en mi caso. En vez de 300 newtons serían 480. Si yo pesara más de eso, ¿cierto? Por cada 10 kilos estoy aumentando aproximadamente 60 newtons cada uno de la fuerza compresiva que estoy generando. En otras palabras, ¿cierto? Para poder hacer eh, esta condición, ¿cierto? Esta medición mecánica, ¿cierto? Mi conclusión principal es entender que la postura va a incidir en la posición del peso corporal en esta palanca, la magnitud del peso corporal va a incidir en la sumatoria, y si a esto, si se fijan, lo que no hemos hecho, le sumamos cargas externas, entonces la carga compresiva a nivel vertebral va a ir en aumento excesivo. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Mantener una buena postura, generar una técnica correcta del levantamiento de carga, ¿cierto? Mantener el peso corporal adecuado, mantener la alineación adecuada, ¿cierto? La tonicidad muscular adecuada, etcétera. Y para eso está el kinesiólogo, para trabajar con todos nuestros usuarios y usuarias que tienen este tipo de alteraciones. Bien, pueden profundizar en este análisis, está en el libro Newman. Insisto, les voy a tratar de dejar solamente el capítulo ahí en la plataforma, a pesar de que iríamos atentando contra el autor, pero necesito que lo vean, que lo lean y que lo profundicen. Otras alteraciones, aquí tenemos un ejemplo de escoliosis dorsolumbar. ¿Ya? Una escoliosis con patrón en S, escoliosis, perdón, que nosotros podemos observar, por ejemplo, frente a la persona cuando uno le pide que se agache, se manifiestan todas las curvaturas. Aquí tenemos el borde, el ángulo costal súper marcado por esta escoliosis. En términos generales, en una escoliosis, cuando la escoliosis tiene una convexidad, en el lado de la convexidad resalta el ángulo costal. Y en el lado de la concavidad se pierde el, el ángulo costal. Como un dato. Aquí si se fijan tenemos alteración del triángulo, lo que les mencionaba yo en distancia. Hay diferencia en la altura de los hombros. Hay una escápula alada. ¿Ya? Diferencia incluso a la altura escapular. Tendríamos que evaluar la diferencia de la altura de la pelvis para saber si la compensación viene desde extremidad inferior o es solamente vertebral. ¿Ya? El morfotipo escoliótico, ¿cierto? Se manifiesta de esta manera, con alteraciones de las disposiciones. Incluso aquí tenemos una desviación de la cabeza en sentido hacia la derecha por la fotografía. ¿Ya? Obviamente en estos casos de acá, que son extremos, desde el punto de vista terapéutico solamente podemos hacer sintomatología, pero la resolución probablemente es quirúrgica o ortopédica con algunos elementos de apoyo. Aquí hay musculatura que se acorta. En eso quiero profundizar un poquito antes de que terminemos la clase de hoy. Frente a una curvatura escoliótica, vamos a tener musculatura que se acorta y musculatura que se alarga. Entonces nuestra labor es alargar lo acortado, tonificar lo alargado. ¿Ya? Facilitar la contracción muscular, ¿cierto? Y el tono muscular y el acortamiento de la zona de la convexidad de una curva y aumentar la longitud, ¿cierto? Y reducir la tonicidad del lado cóncavo de una curva. Por ejemplo, aquí si yo le pido a esta paciente que este brazo lo lleve hacia adelante, hacia arriba, ¿cierto? Que levante el brazo, vamos a elevar la escápula va a traccionar los músculos periescapulares y eso va a favorecer que la curva trate de ir hacia allá. Si es estructural, obviamente no vamos a lograr mucho, por eso tiene resorte quirúrgico. Pero frente a un morfotipo
escoliótico que no es estructural, los cambios son solamente con trabajo y ejercicio y una concientización de la postura adecuada. Bien, dudas. Sé que he hablado harto, vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana vamos a partir con mecánica ventilatoria y después columna lumbar, que en realidad lo que vamos a ver es el balance lumbopélvico en términos de detalle. Y ya estaríamos terminando con la unidad de columna vertebral. ¿Dudas? ¿El taller para cuándo será? Vamos a hacer un taller, pero que no va a ser evaluado, Diana. Va a ser un taller formativo. Ya se lo voy a enviar ahora para que lo hagan y durante la próxima semana lo podemos discutir en la clase. Va a ser referente a lo que mencionaba yo del síndrome cruzado superior. ¿Ya? Entonces necesito que hagan el análisis del síndrome cruzado superior, que averigüen qué es lo que es. Yo les voy a mandar ahí la instrucción en el taller. Tienen el tiempo para trabajar. Yo me voy a conectar nuevamente. Me voy a conectar a las 3:30 de la tarde, ¿ya? De 3:30 a 4 para solucionar algunas dudas. El taller empieza mucho antes, ¿cierto? La idea es que lo vean antes. Sí, me lo pueden mandar para yo poder hacer retroalimentación, pero no me escriba por directo porque así los compañeros no ven, po. Karen. Ahí sí. La Karen me pregunta por interno si se manda o no se manda. Eh, o sea, en realidad, más que me lo manden a mí, yo necesito que lo hagan porque si se fijan, a ver, no sé si se dieron cuenta, pero lo que pregunté en la prueba fue exactamente lo mismo que hicimos en el taller formativo. ¿Ya? Entonces, los talleres que yo hago es la aplicación directa de las clases que hemos estado conversando, ¿cierto? Que son las aplicaciones más clínicas y que es cómo se evalúa al fin y al cabo esta unidad. Entonces, claro, la idea es que lo trabajemos y lo vamos a discutir en la próxima clase antes de comenzar mecánica ventilatoria. ¿Ya? Pero necesito que ustedes lo trabajen, sí, po. No que yo llegue a hablar de nuevo de esa condición. Así que les envío, Profe, dígame, ¿quién me está hablando? le iba a preguntar si podía tratar de subir las clases lo más pronto posible. ¿Qué pasa? Que mi internet, por ejemplo, es súper malo, entonces no puede en realidad entender mucho de la clase y me la quiero ver después. Entonces, como recordarles, por favor. Ya, termino la clase ahora, espero que se transcriba porque se demora un poquito en transcribir al computador y la Sí, subo. ¿Ya? ya, profe, gracias. Las diapositivas ya están en la clase, o sea, en el, Ujú, en el módulo. en el Moodle. Diego, está pidiendo la palabra, parece. Sí, se escucha, ¿cierto? ¿Sí? Ya. O sea, yo le quería dar como mi opinión con respecto a eso de las clases. Es que cuando usted termine como de procesar las grabaciones, le coloca el nombre a las clases. Ah, ya, ya. Porque en el Moodle sale como grabación 0 o grabación 1, entonces Sí, a lo mejor uno quiere pero revisar algo en específico. sí, pero tomémoslo de esta manera, porque yo lo subo en una carpetita que dice clase columna 1, clase columna 2, ¿cierto? Y después de eso, cuando dice 0, 1 y 2, es primer módulo, segundo módulo, tercer módulo de ese día, en términos generales. Por ejemplo, hoy día vamos a tener dos, que fue la primera parte de cervical y la segunda parte que es de dorsal. ¿Ya? Para las Ujú. que ya están puestas, me refiero. Ahora le voy a poner el nombre sin problema. O sea, sí, es que creo que había, a mí me lo comentaron, pero creo que una de las grabaciones o no estaban bien ordenadas, entonces por eso se lo decía. Imposible. A mí me Imposible comentaron eso. porque 0, 1 y 2 lo pone automáticamente el Zoom a la primera parte, segunda parte y tercera parte de la grabación. Pero bueno, le podemos poner el nombre, no hay problema. Cuando no le he cambiado el nombre es porque en realidad estamos hablando del mismo tema y solamente continuamos. Es que cuando Ya. se guarda sale como copia de otro video. ¿Cómo, Melanie? ¿A qué se Se refiere a refiere? que uno ya tiene varias veces, por ejemplo, Zoom 1 o Zoom 0 en el Ah, computador, cuando, entonces cuando cuando uno lo ustedes lo descarga, descargan, ya. Ya, ahí entiendo. Perfecto. Ya.
Al descargar el video por sí solo, cuando ustedes lo graban, se guarda como copia del otro video. Ya, ahí entiendo. Ya, pero bueno, eso cada uno lo puede guardar con nombre de carpeta diferente en todo caso, pero ya ahora comprendo lo que me quieren decir. Pero en Moodle, como para que entendamos, ¿cierto? Yo los tengo guardados prefiero guardar la carpeta para la clase de cada día. Entonces, este sería la clase de columna número 3, que sería cervical y el inicio de dorsal. ¿Ya? Ya, profe, le quería comentar otra cosa, pero era más como una opinión personal Dígame nomás, Diego. sobre los talleres. Por ejemplo, cuando yo veo las clases no tengo como problema en entender, pero después la retención de información, como en ese mismo día, es como más, me cuesta más. Entonces, después de la hora del taller, cuando se entregan el mismo día, eh, mi rendimiento no es bueno, porque no soy capaz de como asociar todos los contenidos al tiro. Ya. Entonces, yo creo que por ahí algunos compañeros dicen que sí puede dar más tiempo. Sí, no hay problema, entiendo. De todas maneras, cuando, claro, el único que hemos tenido evaluado, o sea, que va a tener evaluaciones es el de la semana anterior. El otro fue formativo. El de hoy día también es formativo. ¿Ya? Y comprendo, claro, tiene sentido lo que me estás diciendo, Diego, así que tomo la observación sin problema para ir modificando las fechas de entrega de los otros talleres. Creo que Celia había pedido la palabra. Sí, profesor, no sé si leyó el mensaje que le envié al principio. ¿Cuál de todos, Celia? A ver, déjeme ver. Al principio de hoy. Voy a cerrar la grabación para que no esté tanto rato grabándose esto.